Muy bien, vamos a presentar problemas de máximos y mínimos con restricciones. En este caso vamos a leer el siguiente enunciado. Dice así: encontrar el punto de la esfera E de ecuación x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 84, que está más cercano al plano pi de ecuación x más 2y más 4z igual a 77. Bueno, lo que hemos encontrado frecuentemente que el estudiante hace es algo como esto. Dice, bueno, pues estas son dos restricciones, entonces, por ejemplo, proponen estas como funciones directamente de restricción. Perdón, menos 84 igual a 0 y esta, ¿no? Menos 77. Estas como funciones de restricción. Y como función objetivo, proponen, bueno, pues la distancia, ¿no? La distancia. Función. Pues esta, por ejemplo, f de x, y, z igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Bueno, lo malo de hacer las cosas en automático es precisamente no analizarlas con un bosquejo de una claridad más importante como esta, ¿no? Por ejemplo, podemos proponer un dibujito como el siguiente y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, pensemos que esta fuera la esfera, ¿no? Que esta fuera la esfera, que el plano fuera este, ¿no? ¿Sí? Y estamos buscando, por ejemplo, pues no sé, algún punto en la esfera, digamos A, que esté lo más cercano a algún punto en el plano pi, ¿no? En el plano pi, un punto B, ¿no? Para que esta distancia fuera lo más pequeño posible. ¿Sí? Aún con este dibujito, pues ya nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, A es un punto que debería de estar, por ejemplo, en la esfera, y B es un punto que debería de estar en el plano. Entonces, si A tiene de coordenadas, por ejemplo, pues x1, y1, z1, y B tiene de coordenadas x2, y2, z2, pues entonces nos estamos dando cuenta de que hay un problema con seis coordenadas que no conocemos, ¿no? Entonces este sería un problema de seis, de seis variables, ¿no? Entonces eso hace que con este bosquejo geométrico, o sea, con esta geometría, ya nos damos cuenta de que hay seis variables, ¿no? Seis variables. Que son, pues, x1, x2, y1, y2, z1, z2, ¿no? A lo pronto. Lo cual no concuerda con esto. Con esto estamos trabajando un problema de tres componentes. Entonces, aquí, pues esta no sería una manera de abordar adecuadamente el problema. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a intentar otro planteamiento. Por ejemplo, ya un poco más preparados con esta idea, podríamos decir lo siguiente, ¿no?
Por ejemplo, podríamos decir, bueno, pues entonces vamos a poner que esta sería una primera condición, x1, x2, y1, y2, z1, z2, ¿no? Sé que tiene que ser un problema de 6 variables, entonces, ¿quién tiene que estar en la esfera? Bueno, pues tiene que estar el punto A de coordenadas x1, y1, z1. Entonces, ese sería x1 al cuadrado más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado menos 84 igual a 0. Esa sería la primera restricción. Y la siguiente restricción sería también pensado como una función de 6 variables. Por ejemplo, de esta forma, ¿no? Donde ahora tomaríamos a x2 en el plano, ¿no? Más 2y2 más 4z2 menos 77 igual con 0. Y la función distancia sería, ni más ni menos, entonces que la función f de x1, x2, y1, y2, z1, z2, igual aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, si pensamos en una función objetivo alterna, f objetivo alterna, pues podría ser quitarle la raíz, ¿no? Pero sería x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado, ¿no? Y como hemos dicho, estas serían las funciones de restricción. Y la de abajo sería la función objetivo alterna. Sin embargo, también es cierto que pues un problema de estas características, pues uno tiene que reevaluar cuál es la forma más adecuada de plantear este problema, ¿no? Solamente nos pide el problema encontrar el punto de la esfera que está más cercano al plano, ¿sí? En realidad, aquí hay algunas variables que uno, por ejemplo, está despreciando, ¿no? Por ejemplo, solamente queremos conocer el punto de la esfera que está más cerca del plano pi. Entonces, en realidad, este punto no interesa mucho, el punto B. Entonces, una de las cosas que uno se pregunta es, bueno, ¿cómo podemos replantear este problema si lo hiciéramos, por ejemplo, como un problema en donde estas variables no pudieran aparecer, no fueran necesarias, ¿no? Bueno, entonces podemos proponer una formulación distinta. Por ejemplo, en realidad, pues como que lo que interesa nada más es esta restricción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues podríamos proponer que tuviéramos una función de restricción que fuera del estilo e de x, y, z igual exactamente a lo anterior, ¿no? X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 84 igual a 0, ¿sí? Esa como función de restricción. Pero ahora tenemos que encontrar de alguna manera una función objetivo alterna, digamos una segunda función objetivo alterna. Esa tendría que ser una función que dependiera solamente de 3 variables, ¿no? Entonces, ¿quién podría ser esta función objetivo alterna, digamos, número 2, ¿no? Entonces podemos recordar un poquito algo de la geometría, ¿no? Por ejemplo, podemos saber que si tenemos un punto P de coordenadas, digamos, ABC,
y tenemos un plano pi. Digamos que este plano tuviera por ecuación, digamos, le voy a poner pi'. Si este plano pi' tiene por ecuación, digamos, a mayúscula por x más b mayúscula por y más c mayúscula por z más d igual con 0, si esa es su ecuación, entonces sabemos que hay una funcióncita que nos habla de cuál es la distancia que hay de este punto a este plano. Esa función distancia, la distancia de P al plano pi', ¿cómo se encuentra? Pues esa distancia ya tendríamos de nuestra geometría analítica una formulita que nos dice, ¿no?, que esto es igual a un cociente. Ese cociente abajo tiene la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Los coeficientes de la ecuación del plano, ¿no? Los coeficientes al oeste, los coeficientes de la ecuación del plano sumados, bueno, los cuadrados de esos coeficientes sumados, ¿no? Y tomada la raíz cuadrada de ellos. Y arriba tiene el valor absoluto, ¿sí?, de lo siguiente. Supongamos que las coordenadas del punto P las sustituimos precisamente en la ecuación del plano, ¿sí? Entonces, esas serán A mayúscula por esta A, más B mayúscula por esta B minúscula, más C por C minúscula, más D mayúscula, ¿sí? Es decir, algo así como sustituir P en esta ecuación. Esa es la que nos da la distancia. Si conocemos esta idea, entonces podríamos tratar de proponer una función objetivo alterna número 2 que fuera algo como esto. La función alterna número 2, la función objetivo alterna número 2, pues podría ser entonces, bueno, pues vamos a proponer, por ejemplo, no sé, digamos, voy a llamarle f de x, y, z igual, ¿no? Pues ahora sería poner raíz cuadrada abajo, ¿de quiénes? Bueno, pues me voy a fijar en los coeficientes de este plano, ¿no? Aquí tenemos para la coordenada, para el coeficiente de x va a ser a igual a 1. Entonces tendríamos 1 al cuadrado, más b sería 2, ¿no? Aquí sería 2 al cuadrado, más c sería 4 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? La raíz cuadrada de abajo sería precisamente esta. Y arriba deberíamos de tener al valor absoluto de ¿quién? Bueno, pues nuestro punto en el espacio debe de ser como el punto de coordenadas x, y, z, ¿no? Por ejemplo, el punto P debería de traer coordenadas x, y, z. Y es como evaluarlo precisamente en la ecuación que corresponde al plano. Entonces va a ser simplemente como que volver a poner esta ecuación aquí, ¿no? Que sería x más 2y más 4z menos 77. Y todo en valor absoluto. Bueno, pues esa sería la función objetivo alterna, la número 2, ¿no? Y entonces como que todo el problema que hemos formulado aquí, se puede abordar con un problema de 3 variables con una restricción, en lugar de hacerlo como un problema de 6 variables con 2 restricciones. Entonces ahí se tiene una ganancia muy importante de la formulación de este problema, ¿no? Claro, aquí en no queremos toda la información, no queremos, por ejemplo, saber las coordenadas de ambos puntos, ¿no? Como tenemos esta formulita, precisamente aquí podemos hacer una simplificación. Bueno, entonces, hemos ganado en simplicidad, en simpleza, pues, del problema. Ya tenemos menos
menos variables. La mala noticia es que esta función alterna tiene un valor absoluto. Y ese valor absoluto, pues la dificultad es que no es derivable, ¿verdad? Entonces, esta función alterna 2, pues sí, sería lo ideal que nosotros lo utilizáramos así, pero entonces no tenemos una forma de llevarlo a la práctica directamente, porque nosotros necesitamos el gradiente de esta función objetivo igualarlo al gradiente de esta función de restricción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues esta función alterna número 2 todavía es una función que tenemos que reconsiderar nuevamente, ¿no? Es una función que tenemos que ver que se haga, que tenemos que buscarle una función objetivo alterna número 3, digamos ya, para que esa sí se pueda derivar y que con ella sí podamos trabajar el problema, ¿no? Dejar esta función de restricción tal cual, pero buscar una función objetiva alterna número 3 que nos permita hacer lo que ya sabemos, ¿no? Aplicar esa condición vectorial y resolver el problema. Bueno, entonces, lo siguiente que podríamos intentar hacer es proponer esto. Digamos, uno sabe que esta función va a tener los mismos máximos y mínimos que la siguiente. Bueno, por ejemplo, aquí nos va a quedar una raíz cuadrada abajo que de alguna manera, por ejemplo, podemos quitar. Esa raíz cuadrada de abajo va a ser ¿quién? Va a ser 16 más 4 más 1. Eso va a ser raíz de 21 abajo. ¿Sí? Arriba pues nos queda este valor absoluto con todo lo que contiene adentro, ¿no? Pero pues en realidad esta función objetivo alterna, lo que va a suceder es que tiene los mismos máximos y mínimos que la función, que es nada más el valor absoluto, que es lo que realmente nos está entorpeciendo todo el problema. Pero ¿qué sucede? Que este valor absoluto, que estamos mostrando aquí, pues va a tener también los mismos máximos y mínimos que el cuadrado de ese valor absoluto. Es decir, que nuestra función objetivo podría ser, por ejemplo, le vamos a poner así, f1 de x, y, z, podría ser el cuadrado de esto, ¿no? X más 2y más 4z menos 77 en valor absoluto elevado al cuadrado. Bueno, pero sabemos que el cuadrado va a absorber el valor absoluto, entonces esto va a ser simplemente como x más 2y más 4z menos 77 elevado al cuadrado. Y esta va a ser nuestra función objetivo alterna para el problema que estamos tomando, por supuesto. Y entonces ya combinamos esta función objetivo alterna con la función de restricción anterior. Que sería de x, y, z igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 84 igual con 0. Bueno, entonces, ya con esta formulación, por ejemplo, considerando a esta función objetivo y esta función objetivo alterna, ¿no? Ya tenemos entonces, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar un problema con menos variables y con un abordaje más sencillo. Podemos hacerlo así, ¿no? Sabemos que nuestra condición vectorial sería gradiente de F1 sería igual a gradiente a lambda veces,
lambda veces gradiente de E. ¿Sí? Entonces, gradiente de F1 va a ser el vector. ¿Quién? Entonces, vamos a escribir. Por ejemplo, podríamos poner parcial de F1 respecto de X. Eso sería precisamente aquí. ¿Cómo derivamos esto respecto de X? Pues ponemos 2 que multiplica a X más 2Y más 4Z menos 77 elevado a la 1 por la derivada de todo esto respecto de X, que es solamente 1. ¿Sí? Luego, la parcial de F1 respecto de Y sería otra vez 2 que multiplica a esto mismo, X más 2Y más 4Z menos 77, pero ahora por la derivada de todo esto respecto de Y, que sería 2. Y la parcial de F1 respecto de Z sería 2 por este factor, ¿no? X más 2Y más 4Z menos 77, pero ahora por 4. ¿Sí? Bueno, y cada uno de ellos veríamos, ¿no? ¿Quién sería, por ejemplo, ahora la lambda veces la parcial de gradiente de E? Bueno, sería igual a lambda que multiplica a la parcial de E respecto de X. Entonces esto sería simplemente la derivada de todo esto respecto de X es 2X por lambda, sería 2 lambda X. ¿Sí? Lambda por la parcial de E respecto de Y sería 2 lambda Y. Y lambda por la parcial de E respecto de Z sería 2 lambda Z. Entonces, ya esta es la condición vectorial que nosotros necesitamos. Y entonces vamos a ir viendo qué es lo que tenemos. También la condición de restricción es pues precisamente que esta ecuación, la condición de restricción, será entonces que X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada sea igual a 84. Y entonces todo este conjunto va a ser precisamente el sistema. Vamos a reescribirlo más claramente a un lado. Y entonces tendríamos, por ejemplo, 2 que multiplica a X más 2Y más 4Z menos 77 igual a 2 lambda X. Ahora, 4 que multiplica a X más 2Y más 4Z menos 77 igual a 2 lambda Y. Y después 8 por X más 2Y más 4Z menos 77 igual a 2 lambda Z. La ecuación de restricción, X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a 84. Este es entonces el sistema. Se nota que ya este sistema es el más fácil que se puede formular, y entonces, pues por ejemplo, podemos tratar todo de igualarlo, tratar de deshacernos del lambda, por ejemplo, de la siguiente forma. Vamos a tratar de igualar todo con respecto de lambda, o 1 entre lambda. Vamos a poner, por ejemplo,
Este lambda lo vamos a pasar dividiendo al otro lado, ¿sí? Y todo lo demás lo vamos a pasar al segundo miembro. Y entonces nos quedaría 1 entre lambda igual. O bueno, vamos a dejar el factor que es común, que es este. X más 2y más 4z menos 77 lo vamos a dejar aquí. Entonces nos va a quedar X más 2y más 4z menos 77 entre lambda igual a ¿quién? Bueno, podemos haber cancelado los 12 y entonces nos queda simplemente que esto es igual a X. Bueno, para la segunda tenemos X más 2y más 4z menos 77 sobre lambda va a ser igual a ¿quién? Bueno, aquí que se va a quedar y, ¿no? Y el factor es 4, es 2 entre 4, es decir, 1 medio. ¿Sí? Ok, para z, ¿no? Para z va a quedarse aquí el z, el lambda va a pasar del otro lado y entonces nos queda x más 2y más 4z menos 77 sobre lambda va a ser precisamente un cuarto de z. Nuevamente aplicamos la idea de que cosas que son iguales a una tercera, entre ellos también son iguales. Por lo tanto, de todo esto se obtiene entonces, por ejemplo, x igual a 1 medio de y. Por lo tanto, lo que queremos decir es que y es igual a 2x. Y de que x sea igual a un cuarto de z, lo que queremos decir es entonces que z sea 4x. ¿Sí? Con estas dos, ahora las sustituimos en la condición de restricción y llegamos entonces a que x cuadrada más y cuadrada, pero y cuadrada es 2x elevado al cuadrado, más z cuadrada, pero z cuadrada es 4x elevado al cuadrado, va a ser igual a 84. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tenemos x cuadrado, es factor común de todo esto, y obtenemos 1 más 4 más 16, todo esto por x cuadrada igual a 84. Bueno, esto sabemos que esto es 21. 21x cuadrada va a ser igual a 84. Por lo tanto, x cuadrada va a ser 84 entre 21, o sea, esto es 4. Eso quiere decir entonces que x va a ser más menos 2, ¿sí? Y entonces por aquí tenemos un par de puntos, ¿no? Un punto que tiene de coordenadas, por ejemplo, para x, un punto x es 2, la coordenada y sería 4, la coordenada z sería 8, ¿sí? Y un 1 adicional, 2 de coordenadas menos 2 para x, menos 4 para y, menos 8 para z. ¿Sí? Bueno, aquí uno dice, bueno, pero ¿cuál de estos dos es el punto que nos da un mínimo para la distancia buscada, ¿no? Entonces aquí hay que recordar que pues la función distancia que nosotros estábamos teniendo era precisamente la siguiente. Bueno, vamos a borrar acá. Y diremos entonces, por ejemplo, la función
La función que tendríamos que evaluar, digamos, le voy a llamar, pues no sé, ya le voy a llamar f así. ¿Bien? Pues va a ser precisamente ese valor absoluto de quién, de a por x más b por y más c por z. Esos tenían que ser precisamente como que la ecuación del plano. X más 2 por y más 4 por z. X. A ver, aquí sí, pondremos. X más 2y más 4z menos 77, ¿no? Y abajo había quedado la raíz de 21, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuánto va a ser f evaluado en el punto de coordenadas 2, 4, 8? ¿Y cuánto va a ser f evaluado en menos 2, menos 4, menos 8? Pues va a ser todo sobre raíz de 21. Arriba va a ser pues 2 más 4 por 2 serían 8, más 4 por 8 serían 32, menos 77, ¿sí? Y aquí abajo sería menos 2, menos 8, menos 32, menos 77, en valor absoluto, raíz de 21. De estas dos cantidades, ¿cuál es la más pequeña? Bueno, pues la más pequeña es esta, porque esta cantidad positiva se le resta esto, y entonces esta es la que nos va a dar la distancia mínima. ¿Sí? Esta nos daría la distancia máxima. ¿Sí? Bueno, es todo en este problema. La idea es, pues, insistir en que en la formulación de estos problemas busquemos bien, adecuadamente, cuáles van a ser estas funciones objetivo y tratar de reformular aquellos problemas que parezcan demasiado complicados. Algunos de ellos, pues, no merecen tener, por ejemplo, demasiadas variables, a menos que querramos tener toda la información de un cierto problema. Recuerda estudiar y practicar todos los días, eso te ayuda a mejorar. Puedes dejar tus dudas y recomendaciones en la caja de comentarios. Estamos para apoyarte. No olvides de suscribirte al canal para ver más videos y activa la campanita de notificaciones. No olvides usar cubrebocas cuando salgas de casa. Te queremos de vuelta. Hasta luego.